Bendiciones, Ministerio Cristiano Elae, su hermana Lady. Aquí tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Tenemos a la pastora Beatriz Martínez. Con el tema buenas decisiones y malas decisiones. Amén. Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Que el Señor esté con cada uno de nosotros en el día de hoy. Lluvia de gracia y bendición cubran a cada uno de los que están oyendo o mirando lo que hoy hablamos. Pastora, ¿cómo es eso de buenas decisiones y malas decisiones? Háblenos un poquito sobre el tema. Bueno, este tema de buenas y malas decisiones está basado en la decisión de Ruth, en la decisión de Noemí y en la decisión que tomó Orfa. Que en el tema fueron 3 decisiones. 2 de ellas fueron muy malas decisiones, según entiendo, porque Elimelech y Noemí salieron de su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de bendiciones, porque hubo un tiempo de hambre sencillamente y tomaron la decisión de huir. Y hay mucha gente que le huyen a los problemas. Cuando llegan los problemas, en vez de enfrentar los problemas en el sitio donde Dios te plantó, en el sitio donde Dios te puso, entonces lo que hacen es tomar decisiones sin el consentimiento de Dios, porque no le preguntan a Dios, solamente se basan en las circunstancias y no podemos tomar decisiones en medio de circunstancias y menos en circunstancias adversas, porque a veces cuando hay momentos difíciles, tomar decisiones también es algo difícil y hay que consultarlo con Dios. Si Dios te plantó en un lugar, tiene que preguntarle a Dios si es el tiempo y el momento para moverte. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros nos movemos conforme a las circunstancias o a nuestra propia decisión. Tomamos decisiones apresuradas. Cuando se toman decisiones apresuradas y fuera de la guía de Dios, entonces esas decisiones traen malas consecuencias. Todas las decisiones que tomamos traen consecuencias, sean buenas o sean malas. Si usted toma una buena decisión, dirigido por Dios, encaminado por Dios en lo que hace, también vas a tener circunstancias favorables, circunstancias buenas, circunstancias a disfrutar, por causa de haberle consultado a su Señor qué hacer en el momento difícil. O sea, pastora, que nosotros, por ejemplo, decimos que cuando uno habla sin pensar, uno habla locura, uno habla locamente, ¿verdad? Y mete mucho la pata, ¿verdad? Porque es importante que pensemos antes de hablar, pero cuando nos referimos al cristiano, es decir, que el cristiano antes de actuar tiene que consultar a Dios. Él tiene que primero ir delante del Señor para saber qué es lo que debe de hacer. Pero aunque el principal instinto que nos llega es como el de huir, el de salir de las pruebas. Me gustó mucho eso, pastora, cuando usted dice que no podemos huir de las pruebas, porque en el caso de Noemí le fue peor. Muy peor, muy mal, le fue muy mal, porque ella llegó bendecida con un esposo y 2 hijos, sí, ¿verdad? Del lugar de donde Dios la había plantado allá. Salió corriendo sin saber dónde se iba a meter. En este sentido, a los campos donde ella estaba primero, estaba el Dios poderoso, el Dios verdadero, el Dios que te prueba, pero que no te da carga más allá de la que tú puedas llevar. O sea, pastora, ¿qué quiere decir esto? Que donde se presente la dificultad, si Dios nos llamó ahí, debemos, como usted dijo al principio, establecernos ahí, preguntarles al Señor, tú me das la fuerza para pasar esto, y no seguir tomando nuestros pasos apresurados fuera de la voluntad de Dios, sino establecernos firmes para poder avanzar hacia adelante ahí, a donde se presentó ese tiempo difícil. Donde se presentó el tiempo. Porque de donde Dios te plantó, ahí tú debes llevar fruto.
echar raíces y llevar fruto de manera que otros puedan beneficiarse de los frutos que tú das para Dios en ese lugar donde Dios te plantó. Pastora, y en lo personal, ¿a usted le ha pasado algo parecido? Donde usted está en una situación bien difícil, que como decimos nosotros, se ha estado chupando un cable, y usted ha querido salir corriendo, pero Dios le ha dicho, tiene que pasar ahí, tienes que quedarte ahí y pasar toda la situación ahí. Amén. Muchas veces, Usted no puede decir una de esas ocasiones. muchas ocasiones, yo estuve un problema serio en una ocasión y el Señor me habló porque yo estaba dispuesta a tirar la toalla, como decimos nosotros, porque a quién no le llega. A todos le llega el tiempo malo. Por eso es que tenemos que estar firmes en cuanto a Dios y el llamado y lo que Dios quiere con nosotros. Porque a quién no le llega el tiempo malo. A Elías le llegó el tiempo malo. Al hombre que pedía fuego, al hombre que mataba gente, el hombre que hacía cosas. Tuvo un momento que le llegó el tiempo malo. Así es. Pastora, ¿y cómo saber que cuando llegan esas situaciones difíciles, cómo podemos saber que Dios nos quiere ahí y no tomar no dejarnos llevar por esos impulsos o sentimientos o emociones? ¿Cómo saber? Sí, porque no queremos ser masoquistas tampoco, no queremos estar aguantando cosas cuando Dios no nos dice que no queremos ir aguantando. Exacto. No, porque Dios no nos ha llamado a ser masoquistas. Pero nosotros tenemos una relación con Dios, una relación directa. Y en este camino, ¿a quién le servimos? A Dios. Amén. ¿De quién es el evangelio? De Dios. Entonces, nosotros, cuando nos llegan estos problemas y estas circunstancias, ¿a quién consultamos? A Dios. Entonces, Dios te dice si te debe mover o no te debe mover. Dios te da señales. A mí me llegó circunstancias, yo quería tirar la toalla, pero Dios me dijo, no es el momento de moverte de aquí. Largo camino te resta en este lugar. Me dijo el Señor. Y a veces, pastora, una de las cosas que yo digo que nos impulsa como seres humanos a, me voy, allá es que está fluyendo, allá es que hay bendición en aquel lugar como Noemí, allá es porque nos llega el momento difícil donde Dios nos plantó. Y otra gente puede ser bendecidos alrededor de nosotros y pensamos que en aquel lugar es que está, pero Dios está diciendo no, aunque otros alrededor esté siendo el tiempo de Dios para ellos o haya prosperidad en otro lugar, Dios nos va a bendecir donde está la dificultad de la nada. Dios va a hacer algo para cada uno. Sí, porque entonces lo que pasa es que el error viene cuando pensamos que la bendición está en un lugar X, cuando la bendición está en Dios. Dios es el que bendice. Y Dios no necesita que tú estés en esta tierra o en aquella tierra para bendecirte. Dios lo que quiere es que tú estés donde Él quiere que tú estés. Y desde a ese lugar Dios te va a bendecir, sin importar la situación general que esté pasando ese lugar. Amén. Es que donde Dios te puso, ahí es que Dios te va a bendecir. Porque las bendiciones de Dios no están aquí o allá o del otro lado. Las bendiciones de Dios están en ti y para ti. Y entonces ese Dios a quien tú le sirves fue el que te prometió. Y ese Dios que promete cumple. ¿Qué sucede con nosotros? Que nosotros andamos buscando lo de afuera, lo que se ve, lo material. Y a veces por eso nos movemos con tanta facilidad. Porque nos dicen, no es allí, no es aquí, y salimos corriendo a buscar mejoría, sea económica, sea física, o a correr por tu vida, lo que sea. Pero comienza a buscar direcciones equivocadas, que es lo que más sube cuando te mueves sin el momento de Dios, sin ser la voluntad de Dios, porque es que Dios tiene su momento para ti. Ahora, pa, es que uno tiene que ser muy valiente para que cuando uno vea que en la tierra de al lado, ahí la cosa está buena, y aquí donde yo estoy, la cosa está muy mala. Hay que ser muy valiente para uno creerle a Dios de que yo no tengo que trasladarme a aquel lugar, que Dios me dijo que me iba a bendecir en este lugar. Aun cuando yo veo que el otro lugar está bien y aquí nosotros nos estamos llevando, ya tú sabes cómo. Hay que tener valentía. El problema está en la obediencia a Dios. Si tú eres una persona que obedece a Dios, que te somete a Dios, que está sirviéndole a un Dios que te llamó y de paso te dirige, entonces lo que se ve bonito allá en aquel lugar no te llama a la atención hacia allá.
aunque tú estés en el lugar de estrechura, ahí tú sigues creyendo y confiando en Dios. Porque a veces si te pasa como Noemí, da el paso y te va al otro lado y no era ni el tiempo ni el momento, Perdemos más. entonces pierde más. Cuando te ve nuevamente en una situación difícil, ¿qué vas a hacer? Va a huir de nuevo. Sí. ¿Eh? Te va a pasar la vida entera oyendo. ¿Entiendes? Entonces cuando llega lo difícil en el otro lugar, entonces sí te acuerdas de Dios. No huyas, cobarde. ¿Entiendes? Pastora, una pregunta. Sabemos que Dios tiene pensamientos de bien para con todos nosotros, no pensamientos de mal. Él quiere bendecir, Él quiere que prosperemos en su palabra, Él quiere que nosotros le conozcamos más. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al querer que usted permanezca en una situación difícil, en una prueba? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros al pasarnos por esas situaciones? La prueba de nuestra fe produce paciencia y esperanza. Y la esperanza dice que no avergüenza. Entonces, ¿qué es lo que Dios prueba en nosotros? Es tu cuerpo, es tu carne, no es tu fe. Es la confianza, la firmeza. Es que Dios quiere saber, quiere ver, hoy lo sabe, pero quiere pasarte a ti por el proceso de que tú sepas si de verdad tú amas a Dios. Y como dice Santiago, pastora, que tenga nuestra paciencia, su obra completa, que en medio de esa dificultad le permitamos a la paciencia desarrollarse completamente, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Sí, así es. Pero también hay algo muy interesante cuando vamos a Job, que Job, después de haber pasado por esa prueba, el haber dicho, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, habla de que él conoció más al Dios verdadero a través de la prueba. Entonces, ¿será que también a través de esa dificultad Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos en un aspecto que todavía no le conocemos? A veces las pruebas son para ampliar también nuestro conocimiento de Dios, para que nosotros entendamos quién es Dios, y podamos estar cada día más firmes. A mí me encanta Job, porque Job no hizo nada, se quedó ahí, pero en medio de ese tiempo que duró Job en esa situación, salió más fortalecido que nunca, conoció mejor a Dios. De oídas solo había oído a Dios, pero en ese proceso conoció a Dios. Esos procesos son para acercarnos a Dios, para que conozcamos a Dios mejor. Así es. Y le sirvamos mejor. Y le sirvamos mejor. Pastora, pero entonces tenemos un problema con las preguntas que le hacemos a Dios durante la prueba. ¿Tú te puedes pensar qué le preguntamos nosotros a Dios? Porque normalmente el hombre regular, el hombre natural, lo primero que comienza a preguntarle a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí las cosas me salen mal? ¿O cuándo va a terminar esto? O sea, son preguntas como de queja, porque tendemos a ser quejones y a Dios no le gusta las quejas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál sería la pregunta correcta que tenemos que hacerle? Y yo creo que yo tengo algo en mi mente. A ver qué usted me dice, pastora. ¿Cuál sería la pregunta correcta que debemos hacerle a Dios durante la prueba? A veces durante la prueba, lo que hacemos es decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero bueno, y entonces... Mira fulano que todo le sale bien. A mí. Y comenzamos a compararnos con otra persona. Sí. Pero fulano vive bien, todo le sale bien, somos cristianos los dos. ¿Y por qué entonces yo tengo que vivir de esta manera? Lo mejor en medio de la prueba es no hacer ese tipo de preguntas, ni en ningún otro. Pero es válido, pastor. Porque, podemos preguntar a Dios. Pero, ¿hay algún tipo de pregunta que sí podamos hacerle a Dios en medio de la prueba? A Dios podemos preguntarle, podemos decirle, no preguntarle, a Dios podemos decirle. Porque en medio de la prueba, lo lógico sería la humillación. Porque la Biblia dice, humillado pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él se exaltará cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Entonces ese proceso, lo mejor es humillarse delante del Señor y decir como dijo Job, si Jehová dio, Jehová quitó, pues sea el nombre de Dios glorificado. Si yo le sirvo a Dios y estoy en esta situación, si quiero salir por mí misma de esta situación, ¿qué será de mí?
porque yo dependo de Dios. Y Dios es el que me suple. Y Dios es el que está conmigo. Y Dios es el que va a resolver, porque el futuro es de Dios. Así es. Yo no conozco el futuro. Pues lo mejor es, en medio de la prueba y la tribulación, humillar nuestros corazones delante de Dios y servirle mejor a Dios. Escudriñarnos nosotros mismos, no escudriñar a Dios. Porque nosotros queremos hacerle preguntas a Dios. Sí, No, escudriñarnos nosotros mismos. ¿Verdad? sí, así Y es. después de ahí, dejar que Dios obre. Pastora, pero pudiéramos preguntar, Señor, revélame qué quieres tratar conmigo, qué quieres enseñarme en medio de esta situación, o dame la sabiduría para caminar en esta situación. ¿Pudiéramos hacerle ese tipo de preguntas a Dios? Yo creo que eso sí. Decirle a Dios que nos dé sabiduría Y fortaleza, y fuerza. fortaleza para salir de esa situación y sacarle un 100 a Dios. Sí, porque Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, allá dice que bajaron ángeles, que bajó un ángel para confortarlo, o sea, para fortalecerlo en esa situación que él estaba antes de llegar a la cruz. Y a Elías le llegó ángel también a fortalecerlo. O sea que pedir fortaleza al Señor, que nos fortalezca en esa situación es muy válido, ¿verdad? Eso es válido. Pero bueno, y sería bueno como que el Señor nos dijera qué nos quiere enseñar desde el inicio y así como que se pudiera como cortar la prueba, como Jehová, lección aprendida, corta esto ya. Eso es, Bueno, no creo, yo creo que el proceso Eso tiene no que es así. cumplirse. Ujú. hay que completarlo. El proceso de Dios se completa. Y a veces cuando tú sales de la prueba, cuando sales de la situación, es que tú ves el resultado del por qué pasaste por esa situación. Ya. Pastora, ¿y cuál es el promedio en tiempo para una prueba? ¿Hay algo establecido en la palabra como que la prueba debe durar X cantidad de tiempo, no más de ahí o menos de ahí? Ellos no hay tiempo para eso. Pues yo creo que la mía va como muy larga, pastora. Es demasiado. No hay tiempo para eso. A veces el proceso depende para qué Dios te esté procesando. Si es para ministerio, esos procesos son largos. Depende de tu actitud también, pastora. La De- actitud de quien está siendo probado. Ahí voy. Y depende de tu actitud. ¿Verdad? Porque si Dios te está probando en cierta situación y tú nunca cambias esa situación, y tú nunca aceptas la situación, y tú nunca te humillas en esa situación, eso va a seguir tenso hasta que tú entiendas cuál es el propósito de Dios. Dios no te lo va a cortar a media. Ah, por eso es como un examen, entonces, que si fallaste el examen, tienes que volver a tomarlo hasta que lo pase. Eso es lo que significa prueba. Es un examen que Dios te está dando. Y un examen de alta envergadura. No es pequeño. Entonces, ¿qué Dios espera de ti? Que seas fiel durante el proceso, que cree paciencia durante el proceso, Creadores. que le adoren el proceso y que sea fortalecido en el proceso. Wow. Bueno, eso está excelente. Pastora, y por último, para que culminemos en estas palabras, yo creo que usted Lady. Antes de esto, pastora, un puntito en la historia de Noemí y Ruth. Hay gentes fieles, como el caso de Ruth, que se mantienen al lado nuestro, que Dios les permite estar al lado nuestro en medio de las situaciones difíciles. Como Ruth con Noemí. Claro que sí. Claro que sí. Pero yo creo como que la fidelidad, sí, sobre todo en el ministerio, ministerialmente hablando en la iglesia, ¿usted cree como que eso tiene cierta decadencia en estos tiempos? ¿O es bien sencillo conseguir personas fieles que se unen a una visión y que trabajen juntos para el Señor? Es difícil en este tiempo conseguir personas que se unan a tu visión y que sean fieles. Pero te digo algo, el que es fiel a Dios también es fiel a los hombres. Es cierto. El asunto está en la fidelidad a Dios. Es la fidelidad la que cuenta. Es fiel también a los hombres, pero en medio de los procesos, Dios no te deja solo. Dios siempre tiene a alguien que comparte contigo ese proceso, aunque el que lo esté sufriendo sea tú. Siempre hay personas que son parte contigo de ese proceso. Wow, que te ayudan como soporte. Son soporte de tu prueba y de tu proceso. Sí, pero pudiera darse el caso también que Dios quiere que tú pases un proceso solo o sola.
y que no, que eso tiene que pasarlo tú. También se puede dar ese caso, Se pastora. se ha dado. Ese caso se da en que el proceso es tuyo solo, y tiene que pasarlo solo, y todo el mundo te da la espalda, todo el mundo se va de lo que tiene más cerca por obligación, pero se hacen indiferentes a lo que tú estás pasando, sencillamente porque Dios quiere que ese proceso lo pases tú solo. Para que tú sepas que tu socorro viene de Y Jehová. ahí entran las quejas a veces cuando no entendemos justamente ese proceso de Dios, de que aquella persona no me ayuda, aquella persona no viene, pero nos quejamos tanto, pero no hemos entendido que Dios quiere que seamos nosotros, que pasemos ese momento, ese lugar o esa situación para sacar de nosotros lo que Él quiere justamente. Porque Dios no quiere que te apoye en nadie, porque la visión de ese proceso es que tú pongas la vista en Dios. Isaías, déjame darte este recuento que estamos terminando. Isaías estaba en el palacio ahí con el rey Usías y todo, y estaba, oye, embelesado en el trono de Usías, en la belleza de Usías, fascinado en lo que había ahí en el trono. Cautivado ahí. Sí, en el año que murió el rey Usías, entonces yo vi al Señor sentado en un trono alto Y sublime. y sublime, que Dios le mostró que el trono de Dios era más sublime, más alto, más grande que el trono de Y el Usías. trono de Usías. ¡Wow! Tremendo eso. Y Dios es así de sencillo. Amén. Así es Dios. Pero pastora, mire, última pregunta para que culminemos. Está muy bueno el tema, muy bueno. Pero, ¿cómo usted le va a decir a esa persona que le están escuchando cuando tengan una situación que se identifique como una prueba de parte del Señor? ¿Cómo ellos deben buscar respuesta de Dios? ¿Será que deben de esperar que venga un profeta y le diga qué hacer? ¿O será que tienen que esperar que otra persona les diga, o ir donde la amiga, donde los familiares? ¿Cómo esa persona realmente debe saber, debe buscar una respuesta de parte de Dios? Porque yo le hago esa pregunta porque hoy en día estamos muy dependientes de las profecías, de los profetas. Hoy tenemos ya esta iglesia de este siglo se está caracterizando porque ya como que tú quieres que el profeta te diga hasta qué hacer, dónde ir, qué no hacer. En forma como de una consulta de los que se hacen fuera de la iglesia, que no quiero decir el nombre, pero No, que se hacen afuera, que andan buscando cuál es el que sabe más. ¿cuál es el que sabe más? Entonces, Exacto. ¿cómo usted le recomienda a esas personas cómo buscar una respuesta de Dios en medio de la prueba? La respuesta en medio de la prueba están precisamente en Dios. Cuando alguien está en medio de la prueba y de la situación, no vaya donde el amigo, no vaya donde el vecino, no vaya donde el del lado, no vaya a ningún lado donde el amigo, para que te ayude a contarle y a llorar y a desesperarte delante de la gente. Porque en medio de situaciones que Dios ha permitido en tu vida, el que te puede ayudar es Dios. Cuéntale a Dios en oración y en secreto cuál es tu problema, cuál es tu sufrimiento, y espera en Él y Él hará. Dice un salmo, deleítate a sí mismo en Jehová, confía en Él y Él hará. Los problemas no se resuelven porque tú se lo cuentes a todo el mundo. Al contrario, Se complica. se complican. Ahí sí. Porque todo el mundo sabe lo tuyo. No, y que después van y lo cuentan como no es, pastor. ¿Entiendes? Ahí se complica más la cosa. Y uno va a decir, ay, el pobre, ay, vamos a orar por él. Sí, Pero porque no somos víctimas, pastor. Ay, la Ese victimización. Y a veces nos ponemos como víctimas y Dios diciendo, pero yo estoy aquí esperando que venga. ¿verdad? Y otros van a decir, ay, qué bueno, él se lo merecía. Mira, ahí lo tiene. Ahí está. Entonces vete donde Dios. Tú no eres una víctima en medio de una prueba o de un proceso. Tú eres un bienaventurado. ¿Por qué yo te digo eso? Porque Dios al hijo que ama, corrige, disciplina. Al hijo que ama. Entonces, cuando tú eres corregido y disciplinado por Dios, ¿qué tú crees que tú eres? Un hijo amado, Amén. una persona muy amada, Dichosa. dichosa, bienaventurada, una persona que Dios quiere perfeccionar. Y para Dios perfeccionar lo hace como el oro. Como el oro
ahí en el horno caliente Calma, y lo sacan y le dan con el martillo y vuelven y lo ponen. Así es Dios. Y a veces pasamos un proceso y después entramos en otro, es que todavía no se ha perfeccionado la obra en ti. Ese es Dios el que perfecciona. Así es. A veces andamos buscando profecía, que los profetas me digan, pero ¿y para qué tú quieres profecía? Si tú tienes al dueño de la profecía. Y la importancia, pastora, de la palabra. Dios nos deja su palabra y a veces necesitamos que venga el profeta y nos diga 2 o 3 cosas que ni siquiera miramos en la palabra ni estamos prestando atención a la voz de Dios que está en su palabra. Estamos cada día al revés. Consultando. Esas son consultas para mí. O sea que le estamos dando más peso a la palabra de De un hombre que a la dice palabra de Dios. Oh Dios. Porque en medio del proceso vete a la palabra y va a encontrar consuelo en la palabra. Y va a encontrar palabra Y dirección. y dirección. Luz. ¿Mm? No esperar que un hombre venga y te diga qué es lo que debe o no hacer. Porque lo que queremos es que nos lean el futuro. ¿Verdad? Wow. Que nos lean el futuro. Que nos lean la mano como andan los brujos por ahí. Pero usted sabe quién es el que mejor lee la mano. Jehová. Levántele la mano a Jehová. Mano santa, sin ira y Es contienda. que dijo, mano santa, sin ira ni contienda. Eso sí, asegúrese que no haya ni ira ni contienda. Pero si quiere leerse la mano, levántesela a Jehová. Que Él está ahí para decirle el presente y su futuro, que será el reino de los Y cielos. que no entendemos en ese punto, pastora, que Dios en medio de la dificultad no nos ha desprovisto de su ayuda. La Biblia dice que no nos ha venido ninguna prueba que Que no sea humana. humana. Y que juntamente con esa prueba Dios nos dará también la salida. Entonces todo está en su palabra, en esa relación, como usted decía al principio, con el Señor, que a veces obviamos y no entendemos, y a veces no estamos conscientes de que el Espíritu Santo todos los días camina con nosotros. Nos levantamos y esta prueba y esto que me pasa, pero hasta no somos conscientes de que Dios dejó su Espíritu Santo para que nos guíe y camine con nosotros. Así es. Debemos estar conscientes de eso primero que nada. Así es, pastora. Para terminar, quiero que usted haga un compromiso con nosotros. Cuando usted mencionó la disciplina del Señor, yo creo que muchas veces no sabemos distinguir cuándo Dios nos está probando y cuándo Dios nos está disciplinando. Comprométase con nosotros que en la próxima ocasión usted nos va a enseñar cómo reconocer cuándo es una disciplina del Señor por algo que estamos haciendo que no debemos hacer, un pau del Señor, o cuándo es una prueba de nuestra fe. ¿Se compromete con nosotros a decirnos esa diferencia? Amén. Lo haremos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, pastora. Digan unas palabras finales de aliento a esas personas que le escuchan. Amén. Pues que Dios le bendiga mucho y espero que todo el que esté pasando por un proceso en el día de hoy se acerque a Dios y le cuente a Dios su problema y que espere en Él. Porque a veces nosotros vamos y le decimos 2 cosas a Dios y nos paramos y nos vamos huyendo. No, que espere la respuesta de Dios. Y otra cosa que quiero que entendamos es que a veces estamos en prueba y a veces estamos pasando un proceso que no es prueba. Que de esas cosas usted debe estar consciente. Hay problemas, causas que vienen a nosotros que son consecuencias, no pruebas. Entonces, si usted está pasando por una consecuencia, examínese. ¿Qué fue lo que hice que Dios, que estoy pagando la consecuencia? Porque las pruebas son otras cosas de lo cual hablaremos luego. Así está comprometida. Muchas, Si no lo espiritualice, ¿eh? muchas gracias, pastora, por estar con nosotros en este día. Para alguna petición de oración, deje su petición en la caja de los comentarios. Amén. Muchas bendiciones. Ministerio Cristiano Elae, su hermano Edwin Alberto, y Lady Alberto. Bendiciones. Dios le bendiga. Gracias, pastora.